Hola queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Memorias Vividas. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida real y verdaderamente increíble. Taylor creció en una familia millonaria, pero no era feliz desde niño. Su padre fue excesivamente estricto con él, reprimiendo cualquier deseo que tuviera y cualquier gasto que considerara innecesario. Hasta las bromas más inocentes serán castigadas en el acto. El padre de Taylor, un hombre de negocios llamado Albert, vigilaba a su esposa Carmen para que no se fuese a malcriar demasiado a su hijo. El niño fue a una escuela ordinaria y humilde, ya que sus padres no querían que él, como heredero de una fortuna, tuviera una educación diferente a la de los niños provenientes de familias humildes. Taylor era hijo del primer matrimonio de su padre, unión que terminó por no funcionar. Carmen tenía la impresión de que el primer matrimonio de su marido había sido solo por conveniencia porque ella no era tan rica como la anterior y todavía estaba en sus primeros años de formación en el mundo de los negocios. Taylor amaba a Carmen, pero no podía demostrar lo mismo por su propio hijo. El padre nunca celebró las victorias del niño, exigiendo siempre más de él a lo largo de su infancia. El pequeño Taylor trató de ser reconocido por su padre y ganarse algunos elogios de su parte para que se sintiera orgulloso del hijo que tenía, pero fue en vano ya que el padre, por muy feliz que quisiera parecer, siempre tenía alguna crítica que hacer. Carmen observó en silencio los esfuerzos inútiles del niño, pero no intervino, ya que ella misma ya había llegado a comprender que su esposo era una criatura con un corazón de acero, pero esperaba que el chico un día recibiera el reconocimiento de su padre. A los 25 años, Taylor se graduó en una de las mejores universidades del país, pero ni siquiera el paso de los años logró que Albert se percatara o creyera en las habilidades y conocimientos del muchacho. Un día, tras una larga conversación en la que Taylor exigía y suplicaba más espacio en el negocio familiar, el empresario finalmente decidió darle una oportunidad a su hijo. Durante 5 meses, Taylor asumió el cargo de director de una de las subsidiarias de la empresa, pero la elegida por Albert fue una de las más problemáticas y menos rentables que tenían en el grupo. Aún así, Taylor estaba radiante de felicidad y prometió hacer todo lo posible para mejorar las cuentas del departamento. A pesar de estar emocionado de asumir el papel de director, Taylor no tenía idea de lo mal que estaban las cosas allí. Lo que aún no sabía era que este cambio cambiaría el curso de su vida para siempre. Al llegar a la filial en Texas, el recién graduado descubrió que, además de las pérdidas mes a mes, el Departamento de Recursos Humanos libraba una gran batalla con la rotación de trabajadores. El trabajo se acumulaba cada vez que un empleado renunciaba, ya que las responsabilidades terminaban por recaer sobre las espaldas de los compañeros que se quedaban en la empresa. Pero ninguno de esos problemas impidió que Taylor se incorporara a la nueva oficina con una amplia sonrisa, una pila de archivos y un traje perfectamente adaptado a su cuerpo. Rápidamente entendió todo lo que estaba pasando y los desafíos que enfrentaría. Pero el deseo de demostrarle a su padre que era digno hablaba mucho más fuerte. Antes de iniciar su gestión, Taylor reunió a los empleados y les explicó cuál era su misión allí y qué esperaba de cada uno de los equipos. Luego analizó la productividad de cada empleado y se aseguró de dejar claro a todos ellos cómo debían actuar en sus áreas para que siguieran el rumbo que pretendía la empresa. Él pudo inspirar a algunos de los trabajadores que conoció, y estos demostraron sus mejores cualidades en los días siguientes. De pronto, los planes de Taylor para sacar a la subsidiaria del bache se fueron haciendo realidad. En esa oficina y en esa ciudad, a donde llegó sin conocer nada, Taylor solo tuvo una compañera que le alegraba los días. Su nombre era Sofía y se encargaba de la limpieza. Conocía bien a todos los empleados y era tranquila y amable. Ella le caía bien a todos y con Taylor el asunto era aún más curioso. Se sentía más a gusto que de costumbre. Cuando estaba a su lado solo en su compañía, solía desahogarse sobre sus fallos, fracasos y dificultades. Taylor se enteró de que había comenzado a estudiar economía en un colegio comunitario de Texas, pero tuvo que interrumpir y abandonar el curso. Además de eso, no tenía mucha información sobre la chica. Un día, después de que todos se marcharan, él se quedó hasta tarde. Taylor se acercó a Sofía y le dijo: «Siempre me escuchas y estoy muy agradecido, por eso creo que puedo confiar en ti, pero no sé nada de ti. Entonces, si necesitas ayuda, házmelo saber». Sofía luego dijo que no tenía mucho que saber sobre ella y que en cuanto a ayuda lo que realmente necesitaba era un milagro. Taylor estaba intrigado por esa declaración y pidió saber más.
Sofía se mostró reacia al principio, pero terminó diciéndole que su madre había estado enferma desde hace algún tiempo. Su condición requería que se quedara en casa y bajo cuidados constantes. Una cirugía lo solucionaría, pero aún no tenían el valor necesario para pagarla. Así fue como Taylor descubrió por qué la joven tuvo que abandonar la universidad y aceptar el primer trabajo que pudo conseguir. El pago era decente y las horas lo suficientemente flexibles como para que Sofía pudiese estar en casa cuando fuera necesario. Sofía, no sabía que habías pasado por todo esto sola, dijo Taylor. De hecho, el joven director solo había visto la buena eficiencia de la mujer en el trabajo. Nunca se quejaba ni llegaba tarde. Realmente estaba lidiando con problemas serios y aún así era fuerte. Taylor luego reafirmó su compromiso con ella diciendo que si necesitaba algo, solo tenía que hablar con él. Después de todo, ella también estaba siendo de gran ayuda para él como una buena oyente y una buena confidente. Sofía estaba agradecida de que Taylor se hubiera mostrado como una persona más abierta y agradable de lo que normalmente se esperaría del hijo del director ejecutivo. Conversaciones como estas entre los dos continuaron durante los siguientes días. Cuando todos salían de la oficina, Taylor se quedaba hasta tarde para revisar documentos, responder correos electrónicos y hacer los cálculos necesarios para adelantarse al día siguiente y, por lo general, era en ese momento cuando Sofía también podía trabajar mejor sin molestar a nadie con escobas. Productos de limpieza y trapos en las mesas se sintieron conectados y se hicieron cada vez más íntimos. Taylor llegaba a la oficina por la mañana más feliz cuando veía que Sofía también estaba allí. Sofía, a pesar de no poder graduarse, todavía se notaba lo inteligente que era dominando los conceptos y la terminología de negocios. Taylor trató de aliviar la jornada laboral de su amiga, pero ella se negó rotundamente a ser beneficiada de esa manera. El hecho de que se hubiera hecho amiga del director no significaba que debía aprovecharse de su amabilidad. Mientras tanto, las cosas en la oficina continuaron mejorando significativamente. Albert, el padre de Taylor, no era muy participativo y no quería interferir con el experimento de 5 meses que había propuesto, pero estuvo todo este tiempo observando el trabajo de su hijo. Y los resultados finalmente llamaron su atención y entonces decidió poner a su hijo a prueba nuevamente. Durante una mañana aparentemente normal, Albert se puso en contacto con Taylor para decirle que había encontrado un nuevo socio, cuya cooperación entre sus empresas prometía grandes ganancias. Albert no pudo contenerse y aún habiendo visto el éxito de su hijo, presentó esta noticia poniendo en jaque las capacidades de su hijo para cerrar este trato estratégico para la compañía. Cuando notó que Taylor estaba un poco indeciso y nervioso por la oportunidad, Albert se sintió satisfecho. Había logrado poner al joven en su lugar y ponerlo tenso una vez más. Finalmente, Albert dijo que ahora todo estaba en manos de Taylor y terminó la reunión con una sonrisa. El nuevo socio comercial de su padre era el señor Olafson. Entre la comunidad empresarial, Olafson era conocido por su frialdad a la hora de tomar decisiones. Había que tener estómago y mucha confianza para aliarse con él, ya que el hombre basaba sus decisiones únicamente en números y resultados. Taylor no se jactó. A pesar de pasar la prueba de su padre en la subsidiaria de Texas con gran éxito, se dio cuenta de que aún había mucho que no sabía y que tenía que aprender, pero no se dejó asustar por la amenaza de su padre, prefiriendo creer que encontraría el camino correcto y las palabras correctas para enfrentar la situación. Como los indicadores financieros de la empresa mostraban un éxito que la filial no había tenido durante años, el clima entre los equipos se tornó muy amistoso. Taylor estaba menos tenso, menos ansioso por el reconocimiento de su padre, pero su preocupación ahora era por el señor Olafson. Era padre de 3 hijos y muy devoto a su familia. Siendo así, tenía más confianza en otros hombres y mujeres de negocios casados como él, ya que un hombre de negocios que se preocupaba por su familia tendría el firme propósito de hacer prosperar el negocio. Taylor sabía que no podía sentarse solo en la misma mesa que el señor Olafson y, por supuesto, no tenía tiempo para casarse. El joven director tenía que elegir una candidata que fuera adecuada para interpretar a su esposa. Y Taylor solo pensó en Sofía. Cuando el resto de la gente de la subsidiaria se enterara de esto, se quedarían boquiabiertos, porque el director llevaría a la mujer de la limpieza a una reunión tan importante y programada por el presidente Alberti. Si su padre se enterara de que en una reunión de este peso, en lugar de ir con uno de los ejecutivos de la empresa, invitó a la responsable de la limpieza de las oficinas.
Taylor sabía que su movimiento era arriesgado, pero estaba convencido de que ningún emprendedor alcanza el éxito sin correr riesgos. El hecho es que le gustaba a Sofía y se sentía más cómodo e incluso más confiado cerca de ella. En segundo lugar, conocía sus antecedentes como estudiante de economía y ya había visto los buenos consejos que podía dar. Con ese plan decidido, Taylor fue y le propuso matrimonio a Sofía. La mujer abrió los ojos y se congeló. Había sido una pedida totalmente inesperada para ella, pero al final sonrió pensando que todo iba a parecer una de esas estafas que suceden en las películas. Sofía no estaba exactamente segura de si debería asistir a esta reunión, pero como su amigo necesitaba ayuda, estuvo de acuerdo. A partir de ese día ensayaron todos los días cómo podía ser la reunión y discutieron mucho qué propuestas harían y cómo se comportarían tanto para convencer al hombre de los planes administrativos, como parecer realmente marido y mujer. Fue una oportunidad para que Taylor y Sofía se acercaran aún más. La chispa de interés mutuo previo evolucionó hacia una situación de deseo. Querían relacionarse, pero ninguno de los dos dio el primer paso, se mantuvieron enfocados en la misión principal. Cuando llegó el día del encuentro, la pareja se dirigió al restaurante donde habían acordado la reunión. Taylor se vistió con el mejor traje que tenía en su guardarropa y usó una subvención de la empresa para comprar un vestido muy a la moda para Sofía. Se sentaron con el señor y la señora Olafsson y comenzaron a tener una pequeña charla. La esposa de Olafsson era muy animada y tranquila, pero él era muy serio y casi no tenía sentido del humor. Taylor estaba claramente nervioso por la situación, casi sudando frío. Sofía tomó la delantera llamando la atención sobre sí misma. Cuando Taylor vio que Olafsson estaba interesado en la conversación de su amiga, que se hacía pasar por su esposa, Taylor se calmó. De vez en cuando, Sofía tomaba la mano de Taylor para mantener el papel. El joven director ahora admiraba aún más a esa mujer. Esto lo hizo sentir más seguro y comenzó la conversación de negocios justo después de que ordenaron sus platos al camarero. Parecía que la dureza de Olafsson se había roto, ya que accedió a las propuestas y no hizo grandes demandas. Sofía incluso logró hacer sugerencias improvisadas que también fueron bien recibidas por el poderoso empresario. A mitad de la cena, Olafsson incluso elogió el ingenio de la esposa de su futuro socio comercial y quiso saber cuál era el papel de la joven esposa en la empresa. Sofía dijo que solo actúa ayudando a su marido y elogió el liderazgo de Taylor en la empresa. Olafsson se rió y dijo que la joven no necesita ser tan modesta. Después de todo, en los negocios todo el mundo sabe que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y así fue que al final de la cena el señor Olafsson acordó firmar un tratado de cooperación entre las dos empresas. La joven pareja estaba muy feliz de haber logrado resolver toda la situación. Lo que Taylor no sabía era que le esperaba una sorpresa. 2 días después de la cena, el señor Albert fue en persona a la oficina en Texas, donde no había puesto un pie desde que su hijo se hizo cargo. Cuando se enteró del éxito del acuerdo comercial, el presidente casi no podía creerlo y quiso saber cómo un recién graduado había logrado doblegar a un empresario tan experimentado y conservador como Olafsson. Taylor recibió a su padre con los brazos abiertos, esperando que esta fuera una visita para reconocer su éxito. Incluso le presentó a Sofía llamándola de amuleto de la suerte, pero Albert no le prestó atención a la joven ni abrazó a su hijo. Sabía que Sofía era la joven de la limpieza y estaba furioso porque su hijo había llevado a esa chica con él. Y más que eso, le mintió a un importante hombre de negocios. Albert levantaba la voz y una vez más no tenía nada que decir sobre los logros de su hijo. Solo señalaba las fallas y encontraba ángulos donde era posible criticar al joven director. Entonces, tal vez por primera vez en toda su vida, Taylor levantó la mano y dijo con voz firme y retumbante: "Ya, detente". Ahora Albert hizo una mueca de asombro ya que nunca había sido interrumpido por su hijo. Taylor luego dijo que había sufrido lo suficiente con Albert durante todos esos años. Sé que eres incapaz de reconocer lo que he hecho y a dónde he llegado, me pones en trampas y las supero a todas, pero insistes en fingir que no soy lo suficientemente bueno y sin embargo te amo y te respeto, dijo Taylor. Aprecio todo lo que has hecho por mí y está bien si solo tienes palabras duras para mí, pero no permitiré que hables así de Sofía. Taylor luego tomó a la mujer de la mano y se enfrentó a su padre tan duro y firme como pudo. Anunció que Sofía sería su esposa y que no dejaría que nadie dijera lo que ella no merecía escuchar.
También dijo que Carmen había pasado todos esos años casada con Albert, viéndose obligada a aguantar el corazón helado de ese hombre, pero que él no seguiría el ejemplo de su padre con su elegida. Albert quería hablar, pero las palabras no salían de su boca, se sentía culpable y arrepentido. Esta vez di algo, gritó Taylor exigiendo una posición del padre. Albert, luego, dejó que las lágrimas fluyeran en una explosión de sentimientos, se disculpó con su hijo y lo abrazó. Albert se sintió aliviado por fin. Taylor estaba confundido, lo había tomado por sorpresa una vez más, pero le devolvió el abrazo a su padre. Durante los siguientes meses, la madre de Sofía fue operada por cirujanos competentes de Houston y se recuperó rápidamente a tiempo para ver todos los arreglos para la boda de su hija con Taylor. Después de la ceremonia, Sofía volvió a estudiar en la universidad hasta que se graduó. Taylor siguió al frente de la filial del negocio de su familia y Albert nunca más volvió a dudar de su competencia. Tomó más de 20 años, pero padre e hijo finalmente tuvieron un acercamiento sincero. Si te gustó la historia, por favor, dale like a este video y probablemente ese otro video que está apareciendo en la pantalla en este momento también te va a emocionar. Buen día y hasta la próxima.